Muchas gracias, con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. A 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, es importante conmemorar dicha gesta con la respectiva efeméride, pero también es fundamental hacer un análisis profundo sobre su significado y sobre las enseñanzas que aún podemos abrevar de ella. La Revolución Mexicana no fue unívoca, no hubo una sola Revolución Mexicana, sino muchos procesos de lucha intestina en diversas etapas. Si bien es común coincidir en que la revolución inició como una lucha por la democracia, enarbolando el Plan de San Luis, también hay que reconocer que a la caída de Porfirio Díaz, no todas las promesas de dicho plan se cumplieron. El Plan de San Luis y los levantamientos armados que se dieron en varios puntos del país lograron que Francisco I. Madero tuviera la posibilidad de triunfar en las elecciones democráticas de 1911, pero no se cumplieron las promesas de restitución de tierras que habían sido factor fundamental para que miles de campesinos apoyaran esa lucha por la democracia. Estas promesas incumplidas y la inestabilidad social desataron muchos procesos de lucha armada que durarían una década más y que costarían la vida, según diversos estudios, de alrededor de 1 millón de personas. Las reivindicaciones de clase, la lucha por derechos sociales, la ambición por el poder, la polarización social, la creciente inestabilidad política, la difícil situación económica que atravesaba el país, fueron caldo de cultivo para que México sufriera una de las etapas más difíciles de su historia. Pero también hay que reconocerlo, esta etapa nos dio la Constitución de 1917, propuesta por Venustiano Carranza y aprobada por el Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro, en lo que hoy conocemos como el Teatro de la República. Nos dio la Ley Agraria de 1915, que fue precursora del artículo 27 constitucional y embrión del proceso de reparto de tierras conocido como Reforma Agraria, que sin duda alguna constituyó un acto de justicia para cientos de miles de campesinos que no tenían tierra para construir un futuro. Nos dio los derechos sociales y laborales que fueron vanguardia constitucional mundial y que colocaron a México en el mapa de los avances jurídicos más importantes de inicios del siglo XX. La Revolución Mexicana es un proceso muy complejo, lleno de claroscuros que debemos asumir con responsabilidad, pues la visión crítica de la historia debe obligarnos a repasar esta etapa con la plena conciencia de que en ella encontraremos algunos sucesos que no deberíamos repetir jamás y otros que coadyuvaron a construir un país más sólido. Desafortunadamente, a 110 años de esos hechos, hoy vivimos una polarización ideológica que no se daba desde esos tiempos revolucionarios, y eso es un signo de alerta al que debemos prestar atención. Hace 110 años, las mexicanas y los mexicanos se enfrentaron sin piedad por la falta de democracia y la ausencia de diálogo en los asuntos políticos, lo que ocasionó un conflicto generalizado de más de una década. Hoy debemos hacer a un lado la polarización y basarnos en el diálogo y la construcción de acuerdos para poder seguir construyendo el país que queremos para nuestros hijos. Conmemoremos la revolución, pero fundamentalmente, compañeras diputadas y diputados, aprendamos de ella, corrijamos el camino para reconocernos todos como mexicanas y mexicanos en busca de un mejor porvenir por medio de la paz y el diálogo. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Arriaga Rojas.